Vaya conmigo a Hechos. Hechos capítulo 1, verso 3. Dice allí la palabra: a estos también, después de su padecimiento, o sea, después de ser crucificado, de morir, ¿cierto? Dice que él se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. ¿Qué hizo Jesús? ¿Hablaba de qué? Del reino. Los últimos 40 días que estuvo Jesús apareciéndose entre sus discípulos, él lo que hizo fue hablar del reino. Y les voy a poner otro ejemplo. ¿Qué hizo Pablo en sus últimos días? ¿Usted sabe dónde pasó Pablo sus últimos días? Pablo pasó sus últimos días en Roma. Era prisionero del Imperio Romano. Y él tenía una casa por cárcel, digámoslo así. Y él en esa casa enseñaba a muchos. Muchos se convirtieron por el testimonio de Pablo allí en ese lugar. Vaya conmigo un minutico allá al último capítulo de Hechos. Capítulo 28, verso 30. Dice allí la palabra: Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Aunque él era preso en Roma, tenía libertad. Y él vivía en un cuarto, pero era una especie de casa por cárcel. Pero él aprovechó sus últimos días, años, en ese lugar para enseñar ¿qué? El reino. ¿Para enseñar qué? El reino. Y dar testimonio de quién, dice ahí, de Jesucristo, del Rey. ¿Qué hizo Pablo? Hablaba del reino y hablaba del Rey. Porque yo no puedo hablar del reino sin hablar del Rey. Amén. ¿Estamos? Y siempre me he preguntado por qué en los últimos, ya en los últimos días, el Señor Jesús y en los últimos días Pablo enseñaron el reino. Porque es necesario que usted y yo entremos en lo que es la dimensión del reino de Dios. Amén. En lo que es la dimensión del reino de Dios. Pero sabe, me sorprende muchas cosas a mí hoy en día cuando escucho enseñanzas sobre el reino, la ignorancia que hay en cuanto al tema. Hay muchísima ignorancia. Mucha iglesia, una gran parte de la iglesia relaciona al reino con poder, con autoridad, con dinero, con plata. Y vamos a mirar que el reino es mucho más que eso. El mismo Pablo escribió por el Espíritu. En Romanos 14, 17 dijo Pablo: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué dice Pablo? Por el Espíritu, que el reino de Dios no es ¿qué? Comida ni bebida. Pablo nos enseña lo que es el reino diciendo que no es el reino. Él nos enseña qué es el reino diciendo que no es. Y está diciendo no es comida ni bebida. Si usted va al contexto de Romanos 14, usted se va a dar cuenta que allí Pablo está enseñando y diciéndole a la iglesia que nadie nos juzgue por lo que comemos o por lo que bebemos o por lo que no comemos o no bebemos. Había mucho juicio
que si usted comía carne, que si comía cerdo, que si comía una cosa, que si bebía vino, que si no bebía vino, que si hacía esto, que si hacía el otro, se juzgaba. Pablo tiene que aclarar en este capítulo 14, en este versículo 17, que el reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Y ahorita vamos a mirar que en la dimensión del reino no se juzga al hermano. Y no solo por comida y bebida, sino porque cómo se viste, qué música escucha, o qué música le gusta, o que hoy en día se juzga por todo. ¿Sabe dónde están los principales juzgadores? En la misma iglesia. Vivimos señalando al hermano por lo que dice, por cómo se viste, por lo que oye, por lo que hace. Y en este contexto lo que Pablo nos está diciendo es: no juzguen al hermano, porque en la dimensión del reino eso no es lo importante. En la dimensión del reino lo importante es la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe qué está diciendo Pablo aquí? Que el reino de Dios nada tiene que ver con la dimensión de lo natural y físico y carnal. El reino de Dios es espiritual. Amén. La dimensión del reino es el espíritu, es espiritual el reino. Y es imposible vivir en la dimensión del reino si no somos espirituales. Amén. ¿Y qué nos hace a nosotros espirituales? ¿Qué te hace a ti espiritual? ¿Qué te hace espiritual? Me miren con cara de qué está hablando este tipo. Yo quería que me hablaran algo más sencillo, pero hablando cosas raras. ¿Qué me hace espiritual? ¿Qué te hace a ti espiritual? Sencillo, ¿sabes qué te hace espiritual a ti y a mí? El Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Eso te hace espiritual. Pero yo quiero que miremos un poquito lo que Jesús dijo sobre ese tema. Jesús un día, o más bien una noche, tuvo un encuentro con un maestro de Israel llamado Nicodemo. Y a este maestro de Israel Jesús le revela el reino. Jesús le hace una revelación a este hombre de lo que es el reino y cómo es el reino. Amén. En Juan 3, verso 3, Jesús le dice a Nicodemo, dice allí: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muchos han tomado este texto o estos textos que están en Juan 3 para hablar del nuevo nacimiento, pero el tema principal allí es el reino. Jesús lo que le está diciendo a Nicodemo: para que ustedes puedan entender los asuntos de Dios, los asuntos del cielo, los asuntos del Espíritu, tienen que ser espirituales. Y para ustedes poder ser espirituales, tienen que tener un nuevo nacimiento, tienen que nacer de nuevo. Estoy parafraseando lo que Jesús le está enseñando a Nicodemo. El tema principal aquí es el reino. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo: tú quieres entender el reino, quieres entrar al reino, quieres conocer el reino, tienes que nacer de nuevo. Luego le dice Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y era maestro, ¿no? Y mire la pregunta:
Pero es una buena pregunta. Si no hubiera hecho esa pregunta, Jesús no hubiera respondido lo que vio. Pero era un maestro de Israel y era un ignorante total sobre el reino de Dios. ¿Sabe cuál era la realidad del reino para un israelita como Nicodemo? Un reino visible, un reino como el que había en ese momento, que era Roma. Ellos querían ver a Israel reinando en la tierra, un reino físico. Esa era la realidad del reino para los judíos, algo como lo que vivieron en la época de David y Salomón. Amén. Pero Jesús viene a hablarles del reino de Dios. Jesús viene a hablarles asuntos celestiales, espirituales. Y este hombre no lo puede entender. Por eso Jesús en el verso 5 le responde: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Yo les pregunté a ustedes ahorita, ¿qué los hace a ustedes espirituales? Y todos se quedaron callados. A ti te hace espiritual el espíritu que tienes dentro de ti, el espíritu que te selló el día que recibiste a Jesús, el Espíritu Santo. Y eso es lo que Jesús le está diciendo aquí a Nicodemo. No podemos entender el reino de Dios de otra forma. No hay otra manera. Por eso Jesús sigue diciendo aquí: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitamos nacer de nuevo para poder estar en la dimensión del reino. Y sigue diciendo el Señor: no te asombres de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. Tienen que nacer de nuevo. Yo no sé si tú ya naciste de nuevo. Yo creo que sí, aquí todos nacieron de nuevo. Pero quiero que le diga al hermano que tiene ahí al lado: tienes que nacer de nuevo. Amén. Porque usted y yo fuimos creados y fuimos redimidos también para vivir en una dimensión que se llama el reino de Dios. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia hoy en día? Y no solo hoy en día, en todos los tiempos, que la iglesia no ha aprendido a vivir en esa dimensión. Porque el tener el Espíritu dentro de nosotros no es garantía de que usted y yo vivamos en la dimensión del reino. Amén. Porque el deseo de Dios es que usted y yo andemos en el Espíritu, caminemos en el Espíritu, porque tenemos el Espíritu. Pero la realidad de la iglesia es que no anda en el Espíritu, no camina en el Espíritu, sino se mueve en la carne, en lo que siempre se ha movido, en lo que siempre nos hemos movido, en nuestros deseos carnales, en los deseos del sistema llamado el mundo, que es carnal. Nuestros ojos siempre están mirando lo mejor, pero desde la perspectiva de la carne. Siempre estamos en eso. ¿Y sabe por qué? A pesar de que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y somos seres espirituales, no nos movemos en el Espíritu, porque al Espíritu lo tenemos allá. Como dice Pablo a los tesalonicenses: apagado. Y nos movemos más, no por fe, la fe es del Espíritu, sino por vista, que es la carne. Nos movemos más en lo que estos ojitos ven
Y esta carnecita anhela y quiere en lo que el espíritu que está dentro de nosotros quiere. Por eso la palabra reino traducida es gobierno. Y créame, si hay un gobierno dentro de la mayoría de los hijos de Dios hoy, cristianos, creyentes, es el de la carne. No dejamos que el espíritu gobierne, sino que estamos viviendo más por lo que sentimos, vemos, anhelamos en nuestra carne. O sea que nacer de nuevo nos hace espirituales, pero nacer de nuevo y tener el espíritu no nos garantiza caminar en la dimensión del reino que es espiritual. ¿Usted está tomándola o no? Entonces, el Señor desea y anhela todos aquellos que han nacido de nuevo, todos aquellos que hacen parte de su iglesia, todos aquellos que son espirituales, se muevan en esa dimensión del espíritu. Pero para poder realmente movernos en esa dimensión, usted y yo tenemos que tener todo el tiempo una comunión íntima con el Espíritu. Y estoy hablando del Espíritu de Jesús, con la misma persona de Jesús, porque tener comunión con el Espíritu es tener comunión con Jesús, que es el Espíritu de Jesús. Amén. Así lo llama la Biblia, el Espíritu de Jesús. Y ahí es donde yo quiero centrar ahora este mensaje. Ahí es donde quiero llevarlos. Y ahí es donde realmente creo y estoy casi convencido Dios quiere llevarlos hoy. Vaya conmigo a Mateo 25, por favor. El Señor Jesús habló del reino de muchas formas, pero una de las formas más bonitas, tremendas, pero poco entendibles, llamémoslo así, son a través de las parábolas. Yo quiero tocar una parábola, quiero hablar de una parábola que tiene que ver con el reino de Dios. Pero es una parábola que me enseña que para yo poder realmente vivir en la dimensión del reino, tengo que estar en comunión con el Rey. Amén. Y es la parábola de las 10 vírgenes. Yo quiero que se vaya conmigo allí. Vamos a ese texto. Amén. Mateo 25, verso 1. Mateo empieza diciendo allí por el Espíritu en el verso 1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Es una parábola. Usted sabe lo que es una parábola, ¿cierto? ¿Qué es una parábola? Exacto. Es una historia, ¿cierto?, que tiene verdades espirituales que usted y yo debemos sacar. Y Mateo escribió esto porque lo escuchó del Señor Jesús. Esto es una enseñanza del Señor Jesús. Y dice allí que el reino de los cielos es semejante a esa historia que empieza el Señor aquí a narrar. O sea, esto que estamos aquí o que vamos a leer tiene que ver con el reino. Amén. Con el reino, con la dimensión del reino. Y dice allí que será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Vamos a empezar
a dar una explicación de lo que significa esta parábola. Allí las 10 vírgenes, ¿quiénes son? Si usted ya ha leído un poquito ya, ¿quiénes son las 10 vírgenes? ¿Sabe quiénes son las 10 vírgenes? Las 10, no solamente 5, las 10 son la iglesia. Dígale al que tiene ahí al ladito, esta parábola habla de usted, dígale así, de usted. Y habla de mí también, dígale. Somos iglesia. ¿Cuánta iglesia hay acá? Somos iglesia, ¿ve? Las 10 vírgenes son la iglesia. ¿Estamos? Y como la iglesia en su totalidad no es perfecta, ¿cierto? Dice allí en el verso 2 que 5 de estas vírgenes, dice así, y 5 de ellas eran ¿qué? Dice, ¿cómo? ¿Imprudente dice su versión? Bueno, dice el verso 2 que 5 eran insensatas, ¿cierto? Y 5 ¿qué? Prudentes. La palabra insensata traduce realmente negligentes. Eran 5 negligentes, insensatas, y 5 diligentes, prudentes. ¿Amén? Y usted me dirá, pero las 10 son parte de la iglesia. Sí, en la iglesia hay hijos que son negligentes y diligentes. Hay hijos que son insensatos y hay hijos que son ¿qué? Prudentes. ¿Usted de cuál grupo hace parte? Le pregunto yo. ¿Usted hace parte de los insensatos o de los prudentes? No me responda a mí. Respóndase a usted mismo, ¿cierto? Con toda la sinceridad. Respóndase y diga, bueno, yo soy hijo de Dios, tengo al Espíritu Santo. ¿Qué tanto me muevo en el Espíritu? Bueno, no sé. Eso es lo que te hace insensato o prudente, realmente. Vamos a traducir un poco este lenguaje de parábola para que lo entendamos. ¿Amén? Para que lo entendamos. Porque Jesús mismo dijo que las parábolas eran para que los que eran insensatos no entendieran. Pero como usted es prudente, usted sí va a entender lo que vamos a hablar en esta parábola. ¿Amén? Los insensatos están por allá en otras iglesias. Hay que orar por ellos. Gracias a Dios aquí todos somos prudentes, pastor. ¿Amén? ¿Cierto? ¿Estamos? ¿Qué hace insensato y qué hace prudente a estas 10 vírgenes? Dice, porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Estas 10 vírgenes tenían que en sus manos lámparas. ¿Qué es una lámpara? ¿Ah? Sí, hoy en día los jóvenes usan esa expresión para hablar de aquellos que son medio, ¿cómo es que dicen? Medio boletas, ¿no? Ese man sí es lámpara, ¿cierto? Así dicen los jóvenes, pero sáquese un poquito ese significado de aquí porque estamos hablando de lo que el Señor está. Amén. Una lámpara alumbra. Amén. El objetivo o el propósito de una lámpara es dar luz, alumbrar, ¿cierto? Pero yo lo quiero llevar a la época. En esta época no había lámparas como las que hoy en día que funcionan con energía eléctrica. En esa época las lámparas funcionaban con aceite. Y si usted tenía una lámpara pero no tenía aceite, eso era ahí ¿cierto? Y ahora yo le voy a decir lo que significa la palabra cuando dice que ellas tenían que lámparas, ¿cierto?
La lámpara, ¿sabe qué es? La lámpara es el espíritu de cada uno de nosotros. Usted sabe que el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. El ser humano es tripartito, ¿cierto? Espíritu, alma y cuerpo. La parte que más sufrió y que fue afectada, aunque todo el ser humano fue afectado y sufrió con la caída de Adán, fue el espíritu, esa parte que se llama el espíritu que está dentro de nosotros. Es la parte más misteriosa, la parte más profunda del ser humano, pero está allí. Y dice que esa parte del ser humano estuvo en un estado de muerte hasta antes que Jesús viniera. Cuando Jesús vino y fue glorificado a través de su muerte y resurrección, todos aquellos que recibieron al Señor, ¿cierto?, fueron vivificados en su espíritu por medio del espíritu de Él que vino en el día del nuevo nacimiento, lo que hablamos de Nicodemo. ¿Estamos? El día que usted recibió a Jesús vino el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no vino a su mente, ni vino a su pierna derecha, ni vino a su mano izquierda. El Espíritu Santo vino a ocupar un lugar dentro de usted en su espíritu. En su espíritu y en mi espíritu. Y esa parte del ser humano que lo diferencia de todo el resto de la creación es tan tremendamente importante y tan preciosa. Y le voy a poner un ejemplo de lo que dijo Salomón orándole al Dios Altísimo. ¿Sabe? Cuando estaban en la celebración de la apertura del templo que hizo Salomón, Salomón le dijo a Dios: Señor, tú, o sea, hablando de la grandeza de Dios, dice: ¿quién te puede contener a ti? Ni los cielos de los cielos. Él decía: ni el espacio, que es tan grande. ¿Usted sabe tan grande es el espacio allá afuera? En estos días estaba mirando, hace poquito salió un nuevo telescopio, ¿sí lo han visto? Y toma unas imágenes. Comparaban las imágenes de ese telescopio con las imágenes del Hubble, es que se llama, del telescopio anterior. Y las imágenes son impresionantes. Y hay una imagen que muestra muchas galaxias clarísimas, ¿cierto? Y un científico dijo: esta imagen que muestra una cantidad de galaxias, decía él, es un granito de arena en el dedo de lo que es el universo hoy en día. Así dijo un científico. Esa imagen que es una cosa que muestra galaxias y galaxias. Imagínate la galaxia que vivimos nosotros, que es, no sabemos cuántos soles, cuántas estrellas, cuántos sistemas solares hay. Y ese científico dijo eso. Y Salomón tenía esa revelación porque dijo: Dios, tú eres tan grande que ni los cielos de los cielos te pueden contener. Solo hay algo que puede contener el Espíritu de Dios en el universo. Solo hay una cosa que puede contener el Espíritu de Dios en el universo, y es el espíritu del ser humano. El espíritu del ser humano es un recipiente que fue hecho para contener al Espíritu Santo. Qué tremendo eso. Amén. Hoy es una enseñanza. Hoy no va a salir, bueno, de pronto va a salir llorando, no sé. Hoy no quiero tocar su emoción, quiero tocar su espíritu, quiero tocar y quiero que usted se lleve hoy una dimensión del reino diferente a la que probablemente tenía. Y que usted salga de su lugar diciendo: yo quiero vivir en esa dimensión. Yo quiero ser espiritual. Amén. Y a través de estas parábolas vamos a aprender cómo es la forma en que usted y yo podemos ser espirituales, a ser parte de esas 5 vírgenes prudentes. Amén. Ese es el deseo del Señor. Entonces,
Imagínese la grandeza de Dios. Nada más imagínese la grandeza de Dios viendo la grandeza del universo. Y ahora imagínese ese recipiente que hay dentro de nosotros que se llama espíritu, el espíritu del hombre, que es lo único que puede contener al Señor. Eso es lo que nos hace diferentes de toda la creación. Tremendo, ¿no? Entonces, esas lámparas son el espíritu del hombre, su espíritu. Amén. Es su espíritu. Y dice allí que para que cada una de esas vírgenes pueda alumbrar, ¿cierto? Para que cada una de esas vírgenes pueda hacer luz, necesita un ingrediente adicional. No basta con que tenga el espíritu allí, no más. No basta con tener una lámpara. Usted puede tener una lámpara, pero si no tiene el ingrediente que permite que esa lámpara pueda dar luz, termina siendo ahí un tiesto que no. ¿Sí? ¿Me han visto a veces en las casas que esas lámparas viejas que ya ni el bombillo les sirve y ahí están como de adorno? Dígale al que tiene al lado: no somos un adorno, somos ciudadanos de un reino. Amén. Y tenemos que aprender a vivir en la dimensión de ese reino. Amén. ¿Estamos o no estamos? Entonces, se necesita un ingrediente. Mire allí. El ingrediente es aceite. Se necesita aceite. ¿Y usted sabe qué representa el aceite en esta parábola? Dígalo duro, pastor. El Espíritu Santo es el aceite que usted y yo necesitamos para poder ser luz en este mundo de tinieblas. No es posible que usted y yo seamos como una lámpara vieja que no da luz y estamos simplemente de adorno en este mundo. Eso es terrible. Estudiando este mensaje me acordé de un canto que es muy bonito. Un canto que cantaba ¿cómo es que le dicen a los que se murieron? El finado, ¿no? El finado Jaime Murrell. ¿Se acuerda? ¿Ese cántico? ¿No se acuerda? El canto que decía: pon aceite en mi vida, Señor. ¿Se acuerda? De tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor. Aviva hoy. Cierra sus ojos, levanta su mano y dígale eso, cantando. Órelo cantando. Dígale: pon aceite en mi vida, Señor. De tu fuego en mi corazón. Dígale: pon aceite en mi vida, Señor. Mi lámpara viva hoy. Una vez dígale: pon aceite en mi vida, Señor. De tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor. Mi lámpara viva hoy. Luego el coro decía: y me gozaré. ¿Se acuerda? Y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. ¿Cuántos van a ver al rey? Dale un aplauso al Rey de Reyes.
Y ojalá tú y yo seamos de esas prudentes que vamos a ver al Rey. Porque va a haber una parte de la iglesia. Y esto que estoy diciendo acá, muchos que lo oirán aquí por este canal van a pensar que es una, pero no, estudia la palabra. Parte de, o sea, yo le voy a decir algo, el reino de Dios es una recompensa. Usted ya tiene el reino porque tiene al Rey, pero reinar con el Rey, cuando el reino se manifieste, va a ser una recompensa. Y no todos van a reinar. Y no estoy hablando de salvación. Usted no va a perder su salvación. Y estoy hablando de vida eterna. Estoy hablando de una recompensa. La vida eterna es un regalo. Fue por gracia. Pero reinar con Cristo en el reino milenial que se avecina es una recompensa. Amén. Sigue diciendo acá, estamos en el verso ¿qué? 4. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos, juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Hace poquito hablamos de un tema que se llamaba la iglesia durmiente. La iglesia durmiente. Dice que el novio tardó en llegar. El novio se retrasó. Y a estas vírgenes, ¿qué les pasó? Les dio sueño. Se durmieron. ¿Cierto? Y así anda la iglesia. La iglesia está dormida. La iglesia está preocupada por muchas cosas. Y no están preocupadas por lo que realmente deberían estar preocupados. De estar realmente con su lámpara encendida a través de ese aceite que es el Espíritu Santo. Yo estoy hablando hoy, ¿sabe qué estoy hablando? Lo va a dar la palabra ya. Estoy hablando de comunión con el Señor. Si no hay comunión con el Espíritu, no hay luz. Así usted tenga el Espíritu Santo dentro de usted. Porque tener el Espíritu Santo no es garantía de que usted viva en la dimensión del reino. Usted necesita la luz del Espíritu. Usted necesita el aceite. Usted necesita comunión con el Espíritu, comunión con Jesús, amistad con Jesús, para poder alumbrar, para poder ser luz. ¿Ven? Pero la iglesia está preocupada por muchas cosas. Yo escucho muchos mensajes y muchos mensajes hablan del reino de forma implícita, o sea, no directa, y enseñan principios del reino. A veces los hermanos enseñan sobre el ideal del reino, pero sin entender el reino. Y hoy usted y yo estamos entendiendo un poco más lo que es el reino de Dios a través de esta parábola. Amén. Y sigue diciendo allí que al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche, la medianoche habla de la parte oscura de la noche, no la parte más oscura. ¿Sabe que la venida del Señor va a venir probablemente en momentos oscuros en la tierra, en los momentos más oscuros? Yo no quiero ir en contravía del mensaje del pastor porque yo estoy convencido, ¿cierto?, de que hay esperanza para el que confía en el Señor. Pero también estoy seguro que lo que la Biblia dice, que a medida que el novio se acerca, la venida del novio se acerca, las cosas se van a poner más oscuras, más que difíciles, más complicadas. Y lo estamos viendo. Estamos viendo cómo se está moviendo el mundo en una cantidad de cosas que yo no quiero ni enumerarlas hoy. Pero no podemos ignorar, o más bien no podemos dejarnos vencer por el sueño, porque en cualquier momento aparece el Rey.
aparece el novio. Amén. Tenemos que estar despiertos. Dígale al que tiene al lado, despierte, que no se ha acabado todavía. Despierte que viene el rey. Amén. Mira lo que dice: a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salgan a recibirlo. Aquí está el novio, salgan a recibirlo. Un clamor, ¿cierto? Dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Imagino cuando se acerque ese momento, ¿no? Muchos tratando de hacer lo que no hicieron antes. Y dice allí que todas se levantaron y empezaron a arreglar sus lámparas. Dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Terrible. Terrible. ¿Sabe qué dice Pablo a la iglesia de Tesalónica? Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: no apaguen el espíritu, no apaguéis el espíritu. Y aquí vemos a estas insensatas con sus lámparas muy bonitas, muy lindas, pero sin aceite. Y no dice que no tenían aceite, no tenían el suficiente aceite. Amén. No tenían el suficiente aceite. Pero las prudentes respondieron: no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Esto es una parábola. Y aquí lo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo es que usted y yo necesitamos del Espíritu cada día. Usted y yo necesitamos de esa amistad con el Espíritu, esa amistad con Jesús cada día, porque es lo único que va a mantener esa lámpara encendida. Es lo único. Yo pienso que la tragedia más grande para la iglesia es que teniendo al Espíritu no sea luz. Eso es una tragedia. Hace 8 días entró un hombre a este lugar. ¿Quiénes no estaban aquí hace 8 días? Yo creo que eso no fue casualidad. No digo, ¿quiénes no estaban aquí hace 8 días? ¿Todos estaban? ¿No estabas, hermana? Entró un hombre borracho con una lata de cerveza y empezó a gritar, ¿cierto? Y el pastor manejó la situación como, quién sabe yo qué hubiera hecho. Pero lo manejó de una manera por el Espíritu, pastor. El Señor lo guió. ¿Ah? Y ese hombre empezó a hablar cosas. Y yo estoy convencido que no fue casualidad que ese hombre estuviera acá. Empezó a decir un montón de cosas. Algunos les dijo algunas cosas. Yo siento en mi corazón, y he estado meditando en eso, que eso fue un sacudón para nosotros, iglesia. Ese día muchos salieron sacudidos de aquí, como que pasó. El Señor puso al pastor y a un borracho a predicar ese día. ¿Verdad? ¿Verdad, pastor? ¿Ah? No, ¿verdad? El pastor estaba predicando un mensaje que tenía que ver mucho con lo que pasó. Él estaba predicando a esa mujer que entró a la casa de Simón el fariseo a lavar los pies del Señor, pero pues, no estaba invitada, nadie la invitó. Era una mujer de no muy buena reputación, y cuando entró pues todo el mundo se quedó mirándola, o sea, se llevó la atención de todo el mundo, ¿cierto? Y eso hizo ese borracho cuando entró aquí, ¿cierto? Y créame, Dios vino como a, oiga, iglesia,
Alguien dijo aquí, no sé quién sería, pero alguien dijo: si un borracho no nos hace arrodillar a toda la iglesia, aquí nadie se arrodilla. Y ese hombre puso a todo el mundo: vamos a arrodillarnos delante del Señor. Tremendo lo que a veces Dios tiene que hacer para sacudirnos. Por eso vuelvo y le pregunto, no sé si usted, o no sé realmente en qué lugar se ubica. Son 10, 5 insensatas, 5 prudentes. ¿Dónde está usted ubicado? Vuélvele, no me lo diga. Eso es una respuesta para usted. El reino desconocido. A veces oímos del reino, pero nos suena, eso ya se volvió una palabra, una frase cliché: reino, el reino, el reino. Para nosotros no debe ser eso. Para nosotros tiene que ser nuestra vida misma. Usted y yo debemos morar en esa dimensión. Y es sencillo. Es sencillo. Es cultivar cada día esa amistad con el Señor. De eso se trata esta parábola. De eso se trata. 5 que tenían suficiente aceite. Acuérdense, Él es el Espíritu, el aceite es el Espíritu, suficiente aceite. Y yo no estoy hablando aquí de lenguas ni de... No, estoy hablando porque quiero, para terminar, hablarles de cuál es el lenguaje que se mueve en la dimensión del Espíritu. Sabemos que la esencia de la dimensión del Espíritu es el mismo Espíritu Santo, que ya está dentro de nosotros. Amén. Y que debe alumbrar dentro de nosotros por la amistad y comunión que tenemos con Él. Pero ¿sabe cuál es la evidencia o cuál es ese lenguaje del reino? Sencillo. Vuelvo a Romanos 14, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Allí Pablo está dando esa frase en un contexto en donde había juicio entre los hermanos, se juzgaban los unos a los otros. Se juzgaban porque comían o porque no comían, porque hacían o porque no hacían. Vivían juzgándose. ¿Sabe qué hace la iglesia hoy en día? Juzgarse los unos a los otros. Todos creemos tener la verdad, y en esta iglesia sí está la verdad. Cuidado con lo que enseñan en esa de allá. Y juzgamos, y juzgamos, y juzgamos. Pero ¿sabe cuál es el lenguaje del Espíritu? El lenguaje de la dimensión del reino de Dios es el amor. Diga conmigo: el amor. Esa es la esencia. Y entendiendo eso, usted puede aún más tener claridad en cuál bando está, en cuál de los dos lugares está, en las 5 insensatas o en las 5 prudentes. El espiritual se mueve por el Espíritu, pero el Espíritu es el amor. Jesús no vino a juzgarnos. Jesús no vino a condenarnos. El único que tiene la legalidad, el derecho y la autoridad para juzgarnos y condenarnos es Jesús de Nazaret, y no lo hizo. Y no lo hizo. Yo no sé cómo esté tu vida en este momento, pero yo sí quiero decirle hoy: el Señor no te va a juzgar ni a condenar. Él viene a extender su mano y a sacarte de ese lodo en el que probablemente puedas estar. Él quiere limpiarte, Él quiere bañarte con su sangre, ponerte unas vestiduras nuevas de lino, ponerte un anillo de autoridad, levantarte
y decirte: tú eres un hijo, tú eres un ciudadano del reino, tú tienes mi espíritu y tienes que moverte en la dimensión del espíritu en medio de un mundo de tinieblas. Y eso se hace solamente moviéndonos en ese lenguaje que se mueve el espíritu, que es el amor. Es el amor, pastor. Y esta es una iglesia de amor. Y esta es una iglesia de restauración. Y esta es una iglesia en la que se le extiende la mano al caído. Esta es una iglesia donde el borracho que entra no se le saca patadas, se le abraza, se le bendice, hasta se le da el micrófono. De verdad. Y eso solo lo hace el amor. Amén. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Como dice la canción de Rescate, ¿no? ¿Cómo es que dice? Hay una canción que dice: somos pocos, pero no somos muchos. ¿Ah? Sí. Esa de Gedeón dice: no somos muchos, somos poquitos. ¿Sabe que Dios le quitó el ejército a Gedeón? Los dejó poquitos. Y dice que es una locura. Que no somos muchos, no somos multitudes, pero créame, estamos en un lugar donde se predica el amor. Estamos en un lugar en donde no se juzga y se le enseña a la iglesia a no juzgar. Estamos en un lugar donde realmente, si usted lo quiere y si usted lo desea, puede entrar, moverse en la dimensión del reino desconocido, que es el reino de Dios. El reino de Dios. Amén. ¿Usted lo cree? ¿Cuántos van a permitir que esa lámpara realmente alumbre en medio de la oscuridad? Solo hay una forma: comunión, amistad con Él. No es tiempo de distraernos, no es tiempo de andar. Es tiempo de buscar del Señor, es tiempo de estar en búsqueda de Dios. Necesitamos Él. Necesitamos Él. La venida del Señor se acerca. Yo estoy seguro que estamos más cerca que nunca. Las evidencias lo muestran, todas las señales lo anuncian, pero hay una iglesia dormida. Se está cumpliendo lo de la parábola. El novio se acerca y la iglesia duerme. Que cuando despiertes tengas el suficiente aceite para alumbrar. Amén. Y que hagas parte, como dice allí, vamos a terminar de leerla. Allí en el verso 10: mientras ellas iban a comprar vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta, como en el arca. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Yo quiero aclarar, no es que esas 5 que se quedaron afuera no sean parte de la iglesia. Sencillamente esas 5 no tuvieron amistad, comunión con el Espíritu. Por eso el Señor dice: no las conozco, no reconozco. Nunca las he visto en mi secreto. Nunca las he visto clamando, nunca las he visto allí. Señor, pero es que hacíamos milagros. Señor, pero es que en tu nombre profetizábamos. Señor, pero es que no los conozco. Porque eso no se trata de solamente de ejercer unos dones que Dios te dio. Los dones no te hacen espiritual. Tú puedes levantar muertos si quieres, y eso no te hace espiritual. Lo único que te hace espiritual es el Espíritu Santo y la comunión con el Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos?
En verdad les digo que no las conozco. Vigilen, velen, ¿cierto? Estén alerta, es lo que quiere decir ese último versículo, pues no saben ni el día ni la hora. Este es un mensaje que quiere mover un poquito la vida suya y la vida mía también, porque Dios me mueve a mí cuando me da este mensaje. Es el primero que mueve, y es al andar, estar despiertos. Usted no es un adorno, usted no es una lámpara vieja de adorno en la tierra. Usted es un hijo de Dios que debe alumbrar en esta tierra y debe ser testimonio del Cristo viviente en este lugar de tinieblas. Amén. Allí donde el Señor nos lleva, allí donde el Señor nos coloque. Despierta, iglesia. Despierta.